Iniciamos. Muy bien, familia. Entonces, pues básicamente el propósito de esta reunión que tenemos el día de hoy es con el objetivo de poder, pues primero contarles cómo vamos a funcionar, como lo escribí en el grupo en algún momento. Lo escribí en el grupo y hablamos acerca, vamos a hablar acerca de dos cosas, principalmente, y es acerca de cómo van a operar los GPS. No es, eso no, en eso no vamos a profundizar ni en mucho detalle, pero sí vamos a hablar específicamente de cómo vamos a trabajar aquí como iglesia. ¿Listo? ¿Qué tipo de iglesia somos ahora? Y quiero decirles que pues después de haber finalizado pues este proceso de entregar el auditorio y ponerme en un tiempo de oración, de hecho esta madrugada no recuerdo qué horas, pero era muy de madrugada porque estaba totalmente oscuro, cuando pues me desperté y estuve meditando, preguntándole al Señor, pidiéndole su dirección al respecto. Y bueno, una de las cosas que encontré es que, pues primero, no somos la primera iglesia que pasa por este tipo de cosas, ¿sí? No somos la primera iglesia que pasa por este tipo de cosas. De hecho, muchas iglesias han pasado por este tipo de cosas. Pero una de las reflexiones que yo hice fue, bueno, ¿por qué llegamos hasta aquí? ¿Por qué llegamos hasta donde estamos en este momento? ¿Por qué estamos enfrentando la situación que estamos enfrentando? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿O por qué llegamos aquí? Igual al Señor nada lo toma por sorpresa, pero ese por qué nos dio, digamos que me dio una reflexión al respecto, y es que no es una sola cosa que haya ocurrido, sino que son muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, que se juntaron al mismo tiempo, y pues quiero enumerarlas así de rapidez. La primera, venimos de una pospandemia que, que dejó muy lesionada en general la iglesia de Jesucristo, ¿sí? En términos generales. En Colombia no se puede calcular cuánto porque eso no lo estudian, pero en Estados Unidos que estudian todo, ¿sí? Allá hacen estudios de todo, encuestas de todo, etcétera, etcétera. Se cree que más o menos el 45% de las personas que antes asistían a una iglesia antes de iniciar la pandemia, hoy en día ya no lo hacen. Es decir, abandonaron la iglesia. Independientemente si la iglesia correspondía al trabajo presencial o no, ¿sí? 45%, eso es algo enorme de la cantidad de personas que regularmente asistían a la iglesia. Segundo, eso se sumó, también estudiaron, hicieron un estudio y los pastores en Estados Unidos como tal, aproximadamente el 55% de los pastores en promedio pensaron durante todo este periodo, durante y después de la pandemia, en dejar el ministerio, ¿sí? Pensaron en dejar el ministerio. Las razones son muchas. Presiones financieras, presiones ministeriales, presiones familiares. A muchos el tema de la pandemia y el confinamiento puso también sus familias en crisis, y todo esto nos demostró que efectivamente la vulnerabilidad que tienen los pastores y específicamente pues el ministerio. Y efectivamente, pues al resentirse la asistencia dentro de la iglesia, se resiente el pastor inmediatamente, ¿sí? Los buenos pastores van a resentirse cuando la iglesia empieza a decrecer. La razón principal por qué esto ocurre es porque el llamado nuestro está a darnos a las personas, a las personas que Dios nos dio bajo nuestro cuidado, a darnos el pastorado. No es un título, es una relación. Y cuando alguien en una relación te deja, hay que hacer luto, ¿sí? Cuando uno, hay personas que incluso tienen que hacer un luto cuando pierden su trabajo, cuando estaban en un empleo y no fueron ellos los que decidieron dejar el empleo, sino que fue el empleador el que decidió dejarlos, o por X o Y motivo la empresa tuvo que cerrar.
esa seguridad y esa comodidad y esa sensación de seguridad que tiene la persona al tener un empleo fijo, hace que automáticamente la persona tenga que hacer un duelo. Cuando un ser querido se va, viaja a otro país, ¿sí? O un amigo se va, un amigo muy cercano con el que uno compartía mucho se va y viaja a otro país y ya no puede tener la misma cantidad de tiempo, ni los planes, ni nada de eso. La persona tiene que hacer un duelo. También, o sea, ese tipo de duelos existe. Entonces, cada vez que un miembro de la iglesia se va de la iglesia, hay un duelo para el pastor. ¿Sí? Hay un duelo para el pastor. Ahora imagínate si a un pastor se le va el 45% de su iglesia, ¿sí? Y si tenía una iglesia de 100 personas y se van 45, el pastor va a tener que gestionar el duelo de 45 personas distintas. Entonces, eso es una carga emocional muy fuerte que solo por el Espíritu Santo puedes sobrellevar. ¿Sí? Entonces, esas son situaciones que se han dado. Ahora, eso es la crisis de fe, ¿sí? Que contrasta, por ejemplo, con el despertar que estuvimos viendo la semana anterior, principalmente, del cual les hablé durante la reunión y muchos lo hicieron viral en la Universidad de Aylesbury, ¿sí? Que de hecho, pues ya, digámoslo así, que el epicentro de ese evento ya terminó. Hasta ayer estuvieron reunidos y tuvieron que suspender la reunión, básicamente por temas logísticos. Como les dije, esto tenía que terminar en algún momento, pero pues se ha venido expandiendo y difundiendo y bueno, casi siempre esto lo que hace es, lo que esto debe generar, este avivamiento debe generar, es un despertar en la vida personal de cada uno, ¿sí? Pero también eso nos hizo ver, por ejemplo, que, bueno, ahorita va a tocar ese tema, pero eso, por ejemplo, eso contrasta con lo que había venido experimentando la iglesia, ¿sí? En lugar de la gente acercarse a Dios, la gente se alejó de Dios, o por lo menos se alejó de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la parte corporal. Además de eso, entonces, de perder creyentes y fieles las iglesias y de los pastores estar sometidos a semejantes presiones, pues hay una presión adicional y es la crisis económica mundial, ¿sí? Y para nadie es un secreto que esa crisis económica mundial también afectó las finanzas de las iglesias, especialmente en América Latina, que es donde más iglesias tenemos que no tienen sede propia. Digamos que en Estados Unidos eso los golpeó y allá el 90% de las iglesias tienen sus sedes propias. ¿Sí? El 90% de las iglesias en Estados Unidos tienen un edificio que pertenece a la iglesia, donde funciona la iglesia y donde lo único que tienen que hacer es abrir las puertas para que las personas lleguen, ¿sí? Y aún así no llegaban. Ahora, imagínate en América Latina, en Colombia específicamente, donde el 90% de las iglesias, ¿sí? Tienen que rentar un local para poder subsistir y sostenerse. Eso hace que automáticamente cualquier variación en la economía de la iglesia altere y afecte a la iglesia, al sostenimiento de la iglesia como tal. Entonces, ¿qué fue lo que nos ocurrió a nosotros? Nosotros tuvimos que, que volver a cerrar las puertas de un auditorio y de dejar de tener un lugar donde reunirnos fijo. Básicamente fue por temas financieros, anclados a qué? A las tres primeras cosas que les hablé, ¿sí? La crisis de fe, gente que no regresó a la iglesia, ¿sí? O gente que no estuvo dispuesta a asumir los cambios. Y número tres, a la crisis económica, a que las personas han sentido una baja en sus ingresos, o por lo menos no en sus ingresos, sino más bien un aumento en sus egresos, y eso ha constreñido su economía y muchas personas dejaron de dar consistentemente, ¿sí? Contrario a lo que espiritualmente debía ocurrir, naturalmente ocurrió, y eso habla también del estado de fe de la iglesia, ¿sí?
Entonces, eso es por qué llegamos aquí. Pues llegamos aquí precisamente víctimas de todo eso y pues nuestra iglesia financieramente es una iglesia muy vulnerable, ¿sí? Muy vulnerable y estamos sujetos a todo ese tipo de cambios. Entonces, más allá de eso, pues Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción y a pesar de que oramos y ayunamos e intentamos hacer las cosas, pues realmente financieramente no estamos en condiciones como iglesia, pues de sostener un lugar por ahora. ¿Qué ocurrió entonces? La segunda cosa, hay una cantidad de iglesias que en Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos donde lo miden todo, ¿sí? Porque aquí no se puede medir, o por lo menos no hay nadie que se dedique a medir ese tipo de cosas y a entrevistar y muy poca gente también da información acerca de eso. Pero, por ejemplo, contrario a eso, dos tipos de iglesias, en lugar de descender en su membresía, aumentó, creció ese tipo de iglesias. Crecieron esos tipos de iglesias en los Estados Unidos principalmente. Como les digo, allá la mayoría de iglesias tienen un auditorio propio y aún teniendo auditorio propio redujo su membresía, pero hubo un grupo de iglesias que no redujo la membresía, sino que creció y que creció incluso con personas que no eran cristianas. Es decir, con nuevas decisiones por Cristo, porque a veces en la iglesia lo que ocurre es que hay, yo les llamo rotación, ¿sí? Es decir, que la iglesia crece, pero crece porque vienen miembros o creyentes de otras congregaciones que vienen buscando una iglesia y se estacionan en la tuya. O algunos otros que deciden dejar esta iglesia, pero no se han ido al mundo, no han abandonado al Señor, sino que buscan otra iglesia. Entonces hay una rotación, ¿sí? Entonces, en los Estados Unidos, los dos tipos de iglesias que tuvieron esa situación fue, número uno, el tipo de iglesia que trabaja, escúchame bien, que es fuerte con los grupos pequeños, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, Saddleback. Saddleback es una iglesia, que es la iglesia del pastor Rick Warren, es la iglesia que durante la pandemia, ¿sí? Durante la pandemia tuvo más de 15,000 decisiones nuevas por Cristo durante la pandemia. O sea, esta iglesia creció durante la pandemia en lugar de decrecer. Y no creció tanto por la llegada de personas a su iglesia provenientes de otras congregaciones, sino creció por decisiones o reconciliaciones con Cristo. ¿Y por qué lo hicieron? Porque ellos son una iglesia que llevan más de 20 años desarrollándose como una iglesia de grupos pequeños. Es decir, aunque tienen uno de los campus que le llaman allá, uno de los terrenos más grandes de los Estados Unidos que puede tener una iglesia, o sea, creo que no hay una iglesia en Estados Unidos que tenga un espacio más grande que el que tiene esta iglesia de Saddleback en California. Parece que no hay ninguna todavía que pueda igualar toda esa cantidad de terreno que ellos tienen a su disposición en diferentes espacios y etapas, pero realmente el trabajo de ellos siempre ha sido grupos pequeños, grupos pequeños, grupos pequeños, grupos pequeños, grupos pequeños y durante más de 20 años han estado trabajando grupos pequeños. Entonces, eh, lo que dice Rick Warren es, la iglesia tiene que ser grande y pequeña al mismo tiempo, de lo contrario es vulnerable. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Listo? Y el otro tipo de iglesia que se mantuvo y que incluso creció durante la pandemia son aquellas iglesias que tienen un modelo de conexión virtual, ¿sí? De conexión virtual. Ahora, ¿por qué se da eso? Sencillo, por el alcance. Entonces, esto habla por las edades. Las personas de mayor edad, desde las coronas de gloria y un poquito más jóvenes, son más reacias a trabajar con la tecnología, mucho más reacias a trabajar con la tecnología, ¿sí? Digitalmente ellos no estuvieron en esa transición
ellos la vieron pasar, pero los impactos es normal. Y todo lo han hecho manualmente y los pocos avances tecnológicos que se han podido acostumbrar y que han podido abrazar, ha sido con muchísima demora y con mucha resistencia. Es natural, esto no es una crítica a los adultos mayores, no, no es una crítica, no, es un diagnóstico y es decir, sí, a los adultos mayores les cuesta muchísimo todo lo digital, ¿sí? Y cada vez que se inventan más y más cosas, pero es necesario alfabetizar digitalmente a los adultos mayores porque hoy en día tenemos la siguiente revolución industrial que está marcada por la inteligencia artificial. Y eso, si alguno de ustedes de pronto ha estado en redes sociales, sabe que eso está en el boom. El tema es que eso está revolucionando y cambiando al mundo hoy en día. Y de eso es muy poco lo que nosotros conocemos, pero ya hay gente que está dominando la inteligencia artificial, la está usando, los chicos ya están usando inteligencia artificial y eso, el peligro de si esta generación digital inicial, de segunda generación digital, que era perezosa para los temas, por los temas de estos dispositivos y la era digital, pues ahora con la inteligencia artificial la siguiente generación va a ser mucho más perezosa porque ahora hay una inteligencia que hace las cosas por ti, que piensa por ti, que ya no tienes ni siquiera que pensar qué decir, sino que tú le das la información, escribes 10, 15 palabras, incluso hasta sin sentido, y la inteligencia artificial te genera todo el párrafo, todo el texto, las imágenes, absolutamente todo. Entonces, esta situación, si no la tenemos en cuenta, o sea, a mí todavía me cuesta, y yo que me considero de la generación X, esa generación que tuvimos el privilegio de probar lo análogo y lo digital, a mí me deja asombrado y todavía hay cosas que yo no entiendo de esa vaina, pero me sorprende porque está por todo lado. Entonces, el tema de la inteligencia artificial es el siguiente. Y pues dentro del tema de inteligencia artificial existe dentro del mundo digital, hay un mundo alterno, un multiverso paralelo, un universo paralelo, que es el universo del meta, es el universo digital, donde tú ya puedes comprar una casa, una mansión, un edificio y es de manera digital. Puedes comprar arte digital, puedes comprar cosas que son 100% digitales. Ya no tienes que comprar un cuadro, por ejemplo, de arte, sino que puedes comprar arte digital y lo puedes pagar y tienes eso, las monedas digitales con el sistema blockchain, que es donde el sistema sobre el que se mueven todas las monedas digitales y que hoy en día existen muchísimas. La más conocida para todos es el Bitcoin, pero alrededor de eso está OneCoin, perdón, OneCoin no, eso se convirtió en una estafa, sino Ethereum y otras cantidades de monedas, criptomonedas, todo es digital y están en un mundo virtual. Y el metaverso es algo que existe. Y les voy a adelantar algo. Hoy en día hay una iglesia, hay un señor, o sea, hoy leyendo acerca de todos estos temas y de la revolución, de los cambios, cómo ha golpeado la iglesia, cómo ha golpeado a las personas, hay una iglesia, hay un pastor que tiene una iglesia en el metaverso. Eso me dejó completamente asombrado. Yo no lo podía creer, busqué su nombre, lo encontré y efectivamente hay una iglesia en el metaverso, tienen un edificio en el metaverso. Algunos les estoy hablando de esto y no tienen ni idea de lo que les estoy hablando. No se preocupe, después entenderá, en algunos años entenderá. Pero si alguno de ustedes, si alguno de los demás ha escuchado hablar acerca del metaverso y de todo eso, eso existe. Hay hoy en día una iglesia que tiene 800 miembros en el metaverso y se reúnen digitalmente en el metaverso. A través de un avatar han creado todo eso. Entonces, bueno, una cosa loquísima, ¿sí? Y yo que pensé que iba a revolucionar el Ministerio Infantil con Roblox y me encuentro con esto. Bueno, entonces, esto ha desatado una discusión y dos, digámoslo así como hoy en día en la política está la izquierda y la derecha, ¿sí? Hoy en día existen dos líneas de pensamiento frente al mundo, a lo que es la iglesia, y es los que defienden la iglesia digital
o la iglesia en línea y los que defienden la iglesia presencial. Esto que nosotros estamos haciendo, hay personas que ya, hay iglesias que están acostumbradísimas desde la pandemia a hacerlo y es completamente normal. Los que defienden esto dicen incluso que este tipo de iglesia digital, de iglesia virtual, hace que incluso las personas participen mucho más que cuando es en una iglesia presencial. Y los que hablan de la iglesia presencial, pues obviamente apelan al ¿qué? Al, al tema de que no hay iglesia virtual, existe iglesia, pero la iglesia es una asamblea, es una reunión de creyentes, tiene que haber algo presencial, si no es presencial, no es iglesia, ¿sí? Y de hecho tienen cierta aversión a este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, están en los dos mundos, están y cada uno defiende los pro y establece los contra de lo otro, etcétera, etcétera. Todo eso lo leí, hay un análisis de un artículo que leí el día de hoy, pero realmente no lo pude terminar de digerir todo porque es bastante extenso, muy juicioso, muy bien hecho, muy centrado, tanto bíblica como, como, como contextualmente en el mundo en el que vivimos, que compara las dos visiones y lo hace. Lo que sí puedo encontrar es que efectivamente, pues digamos, hace algunos años en la iglesia estaba mal visto que alguien abriera su celular dentro de la iglesia. Hoy en día es muy común que la gente no lleve Biblia a la iglesia, sino que lleve su celular y abra la Biblia desde su celular, ¿sí? Y obviamente la tecnología nos va cambiando a todos, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos, no, es que la Biblia de papel es la que realmente sirve, yo digo, si quisiéramos ser 100% bíblicos, entonces tendríamos que utilizar cueros para las escrituras, no papel, porque el apóstol Pablo y todos ellos, los papiros y todo eso, utilizaban pergaminos, no utilizaban pergaminos porque los pergaminos se dañaban mucho y utilizaban cuero. Y en cuero era donde se escribían las cartas, porque lo que se escribía en papel tendía a dañarse con el tiempo. Entonces, sí, o no tendríamos la Biblia, porque la Biblia es una compilación de todos estos escritos que estaban por separado. Entonces, pero para nosotros la Biblia es una bendición enorme. Hubo una época donde la única Biblia que realmente servía era la Reina Valera del 60. Después, por mucho tiempo, se estudió, se revisó y se dijo, ellos hicieron un gran trabajo, pero su trabajo es limitado o por lo menos ellos ya no tenían el acceso a ciertos papiros y ciertos escritos que ya habían aparecido después. Entonces, se pudieron verificar que algunas cosas que ellos escribieron no estaban en los papiros más antiguos, por ejemplo. Entonces corrigieron esas cosas y de ahí es de donde tenemos muchas traducciones de la Biblia. Algunos le llaman versiones, a mí no me gusta la palabra versión, porque una versión es una interpretación propia de algo que ocurrió. Una traducción es tratar de extraer lo que estaba originalmente y ponerlo en nuestro contexto. Entonces, hoy en día existen diferentes traducciones. Y poco a poco, digamos que nos vamos cambiando en todo este proceso. Entonces, tenemos que irnos adaptando. Entonces, hay iglesias que desaparecieron definitivamente en Colombia y en América Latina porque no quisieron cambiar, porque se aferraron al modelo que siempre habían manejado. Y es que económicamente, años atrás, una iglesia perfectamente podía, de 40 personas, podía perfectamente sostener al pastor y sostener un arriendo. 40 personas podían hacerlo sin ningún problema, ¿sí? Podían hacerlo. Si un pastor tenía 40 personas, podía decir, llegaste al punto de equilibrio donde ya la iglesia puede pagar sus gastos y puede pagar tus gastos. Hoy en día, al día de hoy, eso no es así. 40 personas no logran hacer las dos cosas. O sostienen al pastor o sostienen el edificio, pero no pueden sostenerlo a los dos. ¿Sí? Por todo lo que todos ustedes conocen. Eso ha cambiado. Entonces, hay personas y hay pastores que se negaron a encontrar una forma distinta para desarrollar la iglesia,
para seguir siendo iglesia con los diferentes medios y métodos que tenemos. Entonces, ¿qué tipo de iglesia somos? Ahora ya no vamos a ser una iglesia presencial, sino una iglesia virtual. Bueno, yo tengo que reconocer que en una gran medida yo trataba de llevar la iglesia tratando de darle gusto a la iglesia, ¿sí? Vamos a tener un auditorio y todos, amén, gloria a Dios, qué rico, y aleluya, gloria a Dios. Pero abrimos el auditorio, hicimos un esfuerzo, ¿sí? Muy grande y un sacrificio muy grande y un acto de fe muy grande para que la gente regresara y muchos de los que dijeron aleluya, gloria a Dios, ahora sí, no fueron, no regresaron. Pero lo hicimos para darle gusto a ellos, para darle un espacio a ellos. Otros, gracias a Dios, sí lo aprovecharon, lo disfrutaron y dijeron, qué rico es esto. No hay nada como lo presencial, ¿sí? No sabe igual el culto si no es presencial. Y tienen toda la razón. Pero también entonces entramos en el otro punto y es que eso también nos limita porque tener hoy en día un auditorio en arriendo es sumamente costoso, ¿sí? Sumamente costoso. Nosotros teníamos un arriendo de 2 millones de pesos ese auditorio y créanme, ese auditorio no vale 2 millones de pesos hoy en día, vale mucho más. Entonces imagínense, aún con un precio favorable y no se pudo sostener. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos vamos a pasar 100% virtual? Entonces eso va a dejar a algunos atrás y todo eso y va a pasar. Entonces voy a hablar un poquitico acerca de qué iglesia somos para poder, y les voy a dar la conclusión desde ahora. ¿Listo? Somos un híbrido. ¿Listo? No somos una iglesia 100% virtual, pero tampoco somos una iglesia 100% presencial. No podemos seguirlo siendo. Y no debemos seguirlo siendo. De hecho, si siguiéramos, si hoy pudiésemos pagar un auditorio como el que teníamos y pudiésemos dotarlo nuevamente y pudiésemos funcionar así, seguiríamos limitados y tendríamos que aumentar nuestro alcance. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestra iglesia, las personas entre los 25, les voy a hablar, el alcance de nuestra iglesia entre los 18 y los 40 años es mínimo, casi que nulo. La mayoría de personas en ese grupo de edad que hacen parte de nuestra iglesia son personas que crecieron en la iglesia y se han mantenido de alguna forma. ¿Sí? Pero nosotros no estamos alcanzando nuevas personas en ese grupo de edad. ¿Y qué es lo que pasa en ese grupo de edad? Que ese grupo de edad entre los 18 y los 40 años son personas que están en edad, número 1, productiva, número 2, decisiva, ¿sí? Y número 3, son los que mueven las decisiones de la sociedad. O sea, ¿para dónde va el mundo? Ese grupo de edad es el que ahora decide. Los demás no tenemos ya ese nivel de influencia. Y la iglesia necesita alcanzar a estas personas. Nuestra iglesia, nuestro modelo de iglesia, difícilmente llegaba a ese grupo de personas. Y difícilmente llegará. Si no cambiamos nuestra mentalidad y tratamos de abrirle espacio a todos. Porque ahora, por alcanzar los de 18 a 40, no vamos a descuidar a los mayores de 40, dentro de los cuales me incluyo. ¿Sí? Sino que necesitamos aprender que si la iglesia no cambia como el mundo está cambiando, o sea, no se adapta al mundo, y cuando digo no se adapta, no estoy diciendo no se adopta, no estamos adoptando las cosas del mundo, sino nos estamos adaptando a los cambios, entonces va a quedar relegada, ¿sí? Es lo que le ha ocurrido a la iglesia. La iglesia como tal va a quedar relegada en su misión de alcanzar al mundo. No en su misión de discipular, porque en la misión de discipular probablemente podamos hacer algo muy bueno, pero el llamado de Jesús fue a hacer discípulos y el llamado de Mateo 24 es a ir y predicar el evangelio del reino a todo el mundo para que venga el fin. Si no se predica el evangelio del reino a todo el mundo, no va a venir el fin y seguiremos en dolores de parto, creyendo que sí que Cristo ya viene, pero no va a venir hasta que la iglesia no haga su trabajo. Entonces tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Listo? Les voy a hablar rápidamente de la virtualidad. Esto que tenemos es parte de la virtualidad.
que son dos elementos principales. Número uno, las reuniones o los meets. Esto es una reunión o en inglés se le dice meet. Por eso este se llama Jitsi Meet. Por ahí hay otro que se llama Google Meet. ¿Qué es Meet? Reunión. Una reunión en un ambiente virtual como en el que nosotros estamos. Entonces, necesitamos ampliar ese espectro en las reuniones virtuales. ¿Listo? Número 2, parte de la virtualidad, el stream. ¿Qué es el stream? Las transmisiones. Resulta que leyendo un poquito a este poco de pastores que defienden la virtualidad y todo, dicen que, y lo comprueban con testimonios, que hay personas que se involucran más y participan más en el culto a través de una transmisión que de manera presencial. Esto tiene toda la razón, pero no significa que sea toda la verdad, ¿sí? Esto no puede reemplazar lo otro, pero tiene toda la razón. ¿En qué sentido? Por ejemplo, durante el servicio, las personas pueden hablar del sermón y discutir del sermón o comentar el sermón, ¿sí? Eso lo pueden hacer, el mensaje, lo pueden estar haciendo. Cosa que no pueden hacerlo si está presencial, no pueden hablar con el vecino, ¿sí? De lo que acaban de hablar y de lo que acaban de decir, sino que solamente están en modo escucha, pero no participan del mensaje. Desde la transmisión se puede hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite la virtualidad? Número uno, la virtualidad acorta distancias. Ninguno de ustedes, después de esta reunión, tiene que salir a buscar transporte para poderse ir a su casa, ¿sí? En el caso de Fercho, tendría entonces que enfrentarse a un viaje de 2 horas, en el caso mío de 1 hora, y en el caso de Jonathan, por ejemplo, y Alejandra, otras 2 horas y media, ¿cierto? De transporte después de finalizada la reunión, ¿sí? Segundo, no sabíamos si hubiéramos podido llegar a tiempo por las mismas razones o si hubiésemos podido llegar todos por las mismas razones. Entonces la virtualidad es buena porque a corta distancia. Número 2, podemos aprovechar más el tiempo porque al acortar la distancia podemos tener conexiones más extensas, por ejemplo, ¿sí? O usted puede aprovechar mejor el tiempo y aprovechar mejor su agenda y saber que tal hora usted se para las cosas de la iglesia, pero que inmediatamente después queda libre y ya puede continuar con las otras cosas en su agenda o que puede sencillamente estirar las actividades que usted necesita hasta antecitos de la reunión y poder terminarla, ¿cierto? Segundo, tercero, menores costos. La virtualidad nos genera menores costos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pagar 2 millones de pesos de arriendo de un local que tal vez pagar una membresía que vale $15, que son 5 por 15, 70,000 pesos mensuales de una plataforma profesional que nos brinda todo y ya, eso es todo lo que necesitamos, ¿sí? Si quisiésemos utilizar un método pago para tener menos restricciones y poder configurar mejor esto y no tener tantos problemas con las transmisiones o con las reuniones. Entonces, por ejemplo, una cuenta de Webex de Cisco es más barata que una de Zoom y funcionan exactamente igual. Entonces, es menores costos. Mayor alcance. Sí, con la virtualidad podemos alcanzar personas y lugares que no podríamos alcanzar en diferentes modelos y diferentes formas de hacer. ¿Cierto? Según la siguiente ventaja que podríamos encontrar es que hay un mayor enfoque, ¿sí? Aquí del orador en el auditorio, pero también se convierte en un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque usted probablemente en este momento puede estar lavando la loza, en este momento usted puede estar tendiendo la cama, en este momento puede estar usted con la reunión abierta, pero estar mirando el Facebook, hojeando páginas, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde vienen los problemas, ¿sí? ¿Y cuáles son los problemas? Pues que, digamos, yo aquí tengo mi cámara encendida, veo la cámara de Fercho encendida, pero el resto no lo veo. Y por un acto de fe creo que ustedes están poniéndome atención, ¿sí? Tenemos un acto de fe que ustedes me están poniendo 100% de atención, como si estuvieran sentados en el auditorio escuchándome en este momento. Pero
¿Quién está de acuerdo conmigo que eso también puede que no sea totalmente cierto? ¿Sí? Que sí, puede que usted esté comiendo, pero otra cosa es que usted se vaya y lave la loza. Y probablemente eso dice, no, pues que estoy aprovechando el tiempo porque estoy haciendo dos cosas en una. Sí, pero de alguna forma su cerebro no está 100% acá. Esa es una de las cosas. Podemos aumentar el alcance, pero podemos disminuir el enfoque y la atención de las personas. Eso podría terminar, por ejemplo, ¿en qué? En que haya un problema de información y no de impartición. La palabra de Dios debe ser impartida y no solo informada. Entonces usted puede que escuche una clase o escuche una sesión o escuche el culto, pero no haya sido impartido por él mismo. La razón principal, solamente estuvo escuchando, pero no estuvo poniendo atención. Probablemente estuvo como Marta y no como María. ¿Recuerdan la historia de Marta y María? Marta, sin duda, desde la cocina estaba tratando de ponerle atención a Jesús, pero estaba más ocupada en sus quehaceres de la casa, en tener la comida lista, en todas las cosas, pero María paró todo lo que estaba haciendo, se sentó a los pies del maestro y le puso toda su atención. Y dijo Jesús, lo que está haciendo María es la mejor parte. ¿Eso puede ocurrir en la virtualidad? Claro que sí, pero las tentaciones de volvernos Marta pueden llegar en cualquier momento. ¿Listo? Podemos estar más conectados, pero no tener comunión a través de esto. ¿Por qué? Porque termina la transmisión, termina la reunión, le damos finalizar y nos vamos. Por lo menos en la reunión, si uno que otro van para el mismo lugar, comparten un carro que tomaron juntos, van a tener un tiempo de comunión para charlar juntos hasta su casa o hasta el recorrido que van. O se quedan 5 minutos y charlan algo, pero con esta situación no se puede, ¿cierto? Barreras de ambiente que genera la virtualidad, podemos tener mayores barreras de ambiente. ¿Cuáles son las barreras en el ambiente? Su conexión a internet no funciona correctamente, su computador por algún motivo, como a mí me ocurrió el día de hoy, no quiere funcionar correctamente. Bueno, yo tenía que exponer, entonces pues necesitaba más recursos y aunque preparé y tomé tiempo para preparar una presentación que estoy mirando acá pero que ustedes no pueden ver, pues no lo pude hacer, ¿sí? Y, o que usted está en su casa, pero entonces, pues en su casa no le van a respetar esos espacios de ambiente, ¿sí? No le van a respetar los espacios de ambiente donde usted pueda estar concentrado, concentrada en la reunión porque va a estar de pronto su esposo, su hijo, su nieto o alguien molestando allí porque sabe que usted está. Entonces, el ambiente probablemente no sea el mejor para usted para atender a esta reunión. Estos son problemas que se pueden dar dentro de la virtualidad. La presencialidad. Por eso les estoy hablando de los híbridos, ¿no? O sea, estoy hablando de los pros y los contras de ambos. ¿Y por qué? Porque vamos a tener que aprovechar esos pros y vamos a tener que trabajar en contra de esos contras. ¿Listo? La presencialidad. También, por ahora, en dos lugares distintos. La primera, virtualidad, entonces es en los Meet, que son estos, y el stream, que son las transmisiones. ¿Listo? Cuando se conectan a través de una transmisión. Y la segunda, que es la presencialidad, que es reuniones por las casas y en auditorios. ¿Listo? A esto, las reuniones por las casas y en auditorios son los GPS, las embajadas de contacto. ¿Qué es eso de las embajadas de contacto? Bueno, nosotros le llamábamos embajada al lugar que teníamos rentado para reunirnos y le llamábamos embajada porque para nosotros el reino de Dios es eso, un reino, es un país, es un estado, es una nación. Y donde quiera que la iglesia se reúna, esa se convierte en la embajada donde los ciudadanos del reino nos reunimos, es nuestro lugar, es donde encontramos refugio, así como en las películas de Hollywood cuando están en países extraños y los gringos están corriendo porque en algún momento los van a matar, cuando ya están en las últimas, así que con el carro en pedazos, pero tienen que llegar a la embajada de los Estados Unidos y ellos gritan y dicen, soy ciudadano estadounidense
y entonces inmediatamente todo el poderío militar que se encuentra custodiando la embajada, también a partir de ese momento lo custodia a ese ciudadano estadounidense para garantizarle sus derechos en un país extranjero. De la misma manera, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y nuestra embajada es nuestro lugar seguro donde nos reunimos, pero también ahí es donde encontramos seguridad y protección y donde allí nos recargamos frente a y nos salimos del modelo que establece este mundo. Afectamos el mundo, pero el mundo no nos afecta a nosotros. La embajada de los Estados Unidos afecta el lugar, el país donde está, pero el país donde está no lo afecta, porque ahí no operan las leyes de ese país, ahí operan las leyes de los Estados Unidos. Por eso le llamamos embajadas, porque en el reino de Dios, cuando nos convocamos, nos reunimos y establecemos nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, es una embajada del reino de los cielos, porque aquí no operan las cosas de este mundo, aquí operan los principios y valores del reino de Dios. Por eso le llamamos una embajada, para los que tal vez no sabían de qué se trataba. Les vamos a llamar embajadas de contacto. ¿Qué son las embajadas de contacto? Bueno, pues tenemos una oportunidad, podemos verlo como algo triste y terrible, no tenemos un auditorio donde arrendado para donde podamos llegar en cualquier momento a reunirnos, pero realmente podemos tener ya no una gran embajada, sino 10, 15, 20, 30, 100, 500 pequeñas embajadas que se conectan en línea al mismo tiempo los días sábados. Y los GPS se reúnen en diferentes horas del día para ya tener un poco más de profundidad en el tema, pero para tener algo colectivo de comunión, embajadas de contacto. Contacto no va a sonar completo, sino contacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tacto es el sentido físico que nos permite percibir a los demás, ¿sí? Entonces aquí ustedes me perciben solo visual y auditivamente, pero no me pueden tocar. En la presencialidad me pueden tocar. Por eso les llamamos embajadas de contacto. Ahí es donde tenemos contacto con nuestros conciudadanos en la fe. Son diferentes a los GPS. ¿En qué sentido? Voy a dar un ejemplo. Es posible, mi mamá, por ejemplo, fue la primera embajada de contacto que yo establecí. Le pedí el favor directamente a mi mamá. Y quiero decirles lo siguiente, nuevamente, esto se lo hago como una retroalimentación para que se examine. Nosotros explicamos y pedimos que el sábado anterior hubiera alguien que pudiese de manera espontánea decir, en mi casa se pueden reunir. Pastor, ¿qué necesita para que se puedan reunir en mi casa? Quiero decirles que 0 personas ofrecieron su casa. Las casas que estuvieron disponibles para que otras personas fueron casas en las que yo mismo seleccioné y llamé a las personas. Bueno, a mi mamá no le di ni tiempo ni siquiera de pensarlo, sino que fue la primera que le dije, ma, usted puede recibirme aquí a estas personas. Y ya las tenía fichados, el hermano Álvaro, la hermana Delia, la hermana María, ¿sí? Personas que yo dije, ellos necesitan porque ellos tienen barreras en el ambiente, ¿sí? Yo sé que la hermana Delia no se puede conectar al culto desde su casa, entonces, llevémoslo a una casa donde se pueda conectar. Pero además de eso, donde pueda tener contacto, ¿sí? Donde pueda tocar, charlar. Y me contaron que ocurrió algo y es que cuando nosotros salimos del lugar donde estábamos transmitiendo, que fue el otro lugar donde estábamos, donde yo cogí a la persona y le dije, ¿sabes qué? Necesito tu casa. Ni siquiera le dije, oye, ¿sabes? ¿Me podrías hacer el favor? No, le dije, ¿sabes qué? Necesito tu casa para transmitir el culto el día de hoy. ¿Sí? Gracias. Lo hice así porque sé que es una persona que está abierta y esa es la persona, son de las personas que yo les puedo hablar así, ¿sí? Hay otros de pronto que hasta se me podrían enojar si yo les llego a decir eso, ¿sí? Si no les pido permiso y no les aviso con 8 días de anticipación, etcétera. Eso es normal, puede que ocurra, ¿sí? No estoy culpando a nadie, pero solamente estoy explicando que hay personas en las que yo detecto que yo le digo, necesito estar en tu casa hoy, así como Jesús le dijo a Zaqueo, prepárese hoy, Zaqueo, porque hoy voy a comer en su casa. No es, Zaqueo sería que de pronto no le incomoda esta noche si llego a comer con los discípulos y la comitiva que me acompaña. No, no, no. Él dijo, Zaqueo, usted me va a recibir esta noche. Entonces hay personas con las que yo puedo hacer eso. Y con esas personas fue con las que hice. Dije, vamos a ver quién más dice algo. Pero tengo que decirlo, que cada uno debe hacer su evaluación específicamente. Realmente, si, o sea, ¿por qué no llegó una información adicional de decir, mi casa está abierta?
cuenten conmigo, ¿sí? Sea por lo que sea, no importa, no quiero que se sienta mal, quiero que lo evaluemos y miremos cómo lo podemos mejorar. Porque si no ocurre más de aquí, pues voy entonces a empezar a llamar a los saqueos de la iglesia y empiezo a decirles, ¿sabes qué? Necesito que en tu casa, por favor, me alistes un televisor, me alistes un parlante, me alistes una conexión a internet y te voy a enviar 15 personas. ¿Sí? Listo. Eso es lo que voy a empezar a hacer democráticamente a los ciudadanos del reino, para que entendamos de pronto cómo va a funcionar la dinámica de esto, porque sí o sí el evangelio tiene que ser predicado. Entonces, las embajadas de contacto son esas reuniones de fin de semana que van a ser al mismo tiempo los días sábados. Por ahora están citadas entre 6:30 y 7, vamos a ver, o 6 y 6:30, todavía no hemos definido, todo eso está en estudio. Y queremos tener también embajadas de contacto los sábados en la mañana para poder recibir a esas personas, porque nosotros íbamos a abrir una reunión el sábado en la mañana. Cuando teníamos el auditorio, eso ya estaba planeado y se supone que ya este sábado arrancábamos con las reuniones de la mañana en el auditorio para poder recibir a esas personas que no pueden estar en la tarde, pero que sí pueden estar en la mañana y que quieren ser parte de nuestra iglesia. Entonces, eso. Ventajas, entonces, número 1, calor humano. Número 2, mayor comunión, lo que nos contaron que ocurrió en el lugar donde yo le dije a mi mamá, por favor, recibamos a estas personas, es que mientras yo me demoré, terminamos de recoger todos los equipos, de guardarlos, de todo eso, de llevar a una persona que nos estaba ayudando y que vive pues en un barrio un poco difícil, la llevamos, la dejamos allá y luego regresé y llegué hasta la casa de mi mamá en la noche. En ese periodo fue casi un poco más de una hora. Y cuando llegué me dice mi mamá, se acabaron de ir. Y yo, ah, sí, se quedaron hasta ahora, sí, porque tuvieron tiempo para tener ¿qué? Comunión, para hablar los unos a los otros, para encontrarse, para charlar un rato, ¿sí? Eso hace falta y que en la virtualidad no es posible después de una reunión normalmente, o por lo menos hay que ser demasiado intencional y organizativo para hacerlo, y pues realmente no, como que eso no se nos da. ¿Listo? También en la presencialidad hay mayores oportunidades de servicio. Sin embargo, me di cuenta que en la virtualidad también. ¿Listo? En la presencialidad necesitamos más infraestructura y más tiempo de preparación. ¿Sí? El alcance de la presencialidad es limitado. ¿Y está limitado a qué? A lo que hablábamos. ¿Sí? A que las personas a esa hora y hasta ese lugar puedan llegar. ¿Listo? Pero si hacemos híbrido entre los dos, probablemente podamos romper algunas de esas barreras y sacar lo mejor de todo ello. ¿Listo? Esto saca en la presencialidad que haya mayor enfoque del auditorio en el orador. Es decir, hay menores posibilidades que usted se distraiga haciendo otra cosa cuando está en lo presencial. ¿Por qué? Porque está en lo que está. Y por tanto hay menos barreras en el ambiente. ¿Por qué? Porque el ambiente está controlado. ¿Sí? No vamos a tener nada, ¿sí? Y las barreras son mínimas, ¿sí? Para que el ambiente no te ayude a participar del servicio. Estas son las dos cosas. Entonces, ¿qué vamos a sacar? Lo mejor de las dos cosas. Vamos a sacar una licencia o sea, hemos estado utilizando Jitsi Meet, pero la licencia gratuita de Jitsi Meet me generan en ocasiones algunas dificultades, ¿sí? Los que estuvieron dirigiendo oración, por ejemplo, con esta plataforma, a veces molestaba y a veces no, no sabemos por qué, pero pues es un medio gratuito y es ya una bendición que podamos usar esto gratuitamente y podamos estar aquí conectados. Entonces, definitivamente vamos a tener que invertir una parte del dinero de la iglesia en pagar una licencia de un proveedor de servicio, de reuniones virtuales que podamos usar en cualquier momento, las veces que queramos, sin límite de tiempo, y todo eso, y nos facilite el asunto y que varias personas lo puedan utilizar. Eso lo vamos a tener que hacer, ¿listo? Pero también vamos a hacer lo de la presencialidad. GPS virtuales, vamos a hacerlo. Entonces, mi querido hermano Fercho,
Vamos a tener una reunión contigo y con los que venían siendo facilitadores porque vamos a pegarle una reingeniería a los GPS y un repaso a los GPS. Vamos a tener que reestructurar los GPS. ¿Por qué? Porque yo estuve hoy revisando Redil, revisando, y hay GPS que quedaron con una sola persona, el facilitador y una sola persona. Entonces vamos a tener que mirar si reunimos esos GPS, ¿sí? ¿Cómo vamos a reconfigurar esos GPS? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Listo? Entonces, mi hermano Fercho, para que estemos muy pendientes del tema de los GPS porque necesitamos darles cambio. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo más importante en este caso? Podríamos decir, qué lástima, no tenemos una sede fija. Todos sabemos cuáles son las ventajas de tener una sede fija, ¿sí? De hecho, yo quiero que tengamos una sede fija, pero muy probablemente lo que vamos a conseguir antes de un auditorio, en el tiempo cuando el Señor nos indique, cuando tengamos el presupuesto, cuando hayamos salido de todas esas deudas que tenemos, porque no vamos a acumular nuevas deudas, sino que con el favor de Dios, con paciencia y con amor y con dedicación, vamos a procurar sacar siempre el presupuesto. Nosotros como pastores hemos estado midiéndonos al máximo, al máximo, al máximo para pagar todas esas deudas que se tienen atrás, ¿sí? Y restringiéndonos al máximo y trabajando por fuera al máximo para no ser una carga adicional sobre la iglesia y para que nuestra supervivencia no quede en riesgo, ¿sí? Y la iglesia puede seguir avante y pueda, así sea poco a poco, seguir pagando. ¿Listo? Entonces hemos reducido todavía los gastos al mínimo. Pero sí les tengo que decir que probablemente lo primero que hagamos sea alquilar un lugar que funcione como una oficina. Probablemente de ahí pasemos, no sé, a un lugar que funcione como una casa con varios salones y ya de ahí miramos cuándo nos vamos ya a un auditorio todos los fines de semana, si es que el Señor quiere que volvamos a ese modelo, porque puede que nunca volvamos a él. Y si nunca volvemos a él, y no les estoy diciendo porque yo quiera que sea así, a mí me gusta una sede fija, a mí me gusta tener un lugar, sí, sí, donde todos podamos llegar y tener varias cosas, pero es que realmente revisar todo este tema me ha hecho preguntarme si realmente esta es la única forma como podemos ser una iglesia y es teniendo un auditorio donde nos reunimos, ¿sí? Probablemente no sea la única forma y probablemente no sea la manera en que Dios quiere que trabajemos si nosotros lo hacemos funcionar. Quiero repetir esto, si nosotros lo hacemos funcionar. ¿Eso qué significa? Que vamos a seguir adelante, que probablemente hayan cosas que haya que cambiar, revisar, evaluar, todo va a estar en evaluación, decir, esto no está funcionando y vamos a ver, no, no estamos funcionando, cambiémoslo, no, vamos a ver por qué no está funcionando, qué es lo que hace falta para que funcione o si definitivamente no está funcionando porque Dios no quiere que operemos de esa forma, ¿sí? Pero que, si queremos una sede fija, pues ¿qué necesitamos? Inversiones financieras cuantiosas. Entonces necesitamos mínimo 70 personas como mínimo comprometidas con dar su diezmo al Señor. 70 para decir, vamos a volver a un auditorio. Si no hay 70 siquiera, no podemos pensar entonces en volver a tener un auditorio. ¿Listo? Segundo, una sede fija nos implica desplazamientos, pero también nos implica tener horarios más productivos. ¿Por qué? Porque podemos tener varias reuniones antes, durante y después. Usted puede agendarse. ¿Qué se requiere? Pues que haya, que podemos tener más espacios para el desarrollo de diferentes actividades, discipulados, niños, jóvenes, todo eso en un solo lugar, sin necesidad de alquilar. ¿Listo? Y pues una mayor frecuencia de reuniones para que haya mayor alcance también en una sede fija. Entonces iría primero a oficinas y luego si revisamos el tema de auditorios. O sin una sede, con una sede aleatoria. Esa es una sede fija, ¿no? Pagar un arriendo, bien sea desde una oficina, una casa o un edificio con auditorio. O una sede aleatoria. ¿Listo? Salones el alquiler. Entonces, ¿qué implica los salones en alquiler? Nosotros ya lo vimos, inversiones constantes. De hecho, nosotros hicimos cuentas de cuánto pagábamos entre los salones comunales que rentábamos y la logística que había que armar para todo eso.
pues realmente la diferencia entre el arriendo y eso era muy poca, ¿sí? No era más de, o sea, se estaba pagando casi 1.300.000 en alquileres mensualmente y yo dije, por 700.000 más podemos perfectamente tener una sede fija. Pero lamentablemente, pues, no se dieron las cosas. ¿Listo? Aumenta la logística, no tener una sede aleatoria. Nosotros, para hacer una reunión de 2 horas, corriendo con esa reunión, teníamos que arrancar a la 1 de la tarde y terminábamos a las 9 de la noche. Estamos hablando de la familia pastora. ¿Sí? Desde el momento en que uno empieza a alistar todo y a cuadrar todo, hasta el momento en el que terminó y dejó todo en su lugar y a todo el mundo en su casa. A esa hora terminó. Imagínese usted casi 8 horas para producir una reunión de 2 horas cada 8 días. Por esa razón, no nos vamos a reunir cada 8 días. Por esa razón vamos a mandar estas embajadas de contacto y vamos a procurar, vamos a mirar cómo nos va y vamos a mantener la frecuencia una vez al mes para tener esa unción corporativa de todos, porque también es necesaria, ¿sí? Porque tenemos que mantenernos unánimes y juntos también, pero lo vamos a hacer solo una vez al mes para que no haya excusa. Y vamos a pensar en todos y en todo. Y como es una sola vez al mes nomás, entonces probablemente no vamos a buscar el lugar más cercano, sino el lugar más conveniente, aunque no sea tan cercano. ¿Y qué me refiero con algo cercano? Que nuestro límite está, escúcheme bien, en la localidad de Engativá. O sea, no nos vamos a salir de Engativá, pero la localidad de Engativá comienza en la avenida 68 con calle 80 hasta la avenida 68 con calle 26 y de ahí hasta el río Bogotá. Esa es la localidad de Engativá. ¿Listo? Desde el Humedal Juan Amarillo, en la avenida 68 con calle 80 y hasta el Cortijo y hasta el aeropuerto. Y desde la avenida El Dorado con 68 para acá. Esa es la localidad vengativa. ¿Por qué? Porque tengo ofrecimientos de pastores en el barrio Las Ferias, en el barrio La Granja, que nos permiten tener el servicio en sus auditorios mucho más cómodos, con muy buena infraestructura y sin cobrarnos un solo peso. ¿En qué tenemos que invertir? Sencillo, en transportarnos hasta allá una vez al mes, si esa es la opción más viable. Jerusalén es el lugar más cercano que les tengo en este momento, pero tenemos dificultades logísticas en ese lugar y de cruce de horarios, así que Jerusalén está descartado. Una vez al mes, digo, no es cada 8 días. Y los salones comunales, entonces, ¿qué tenemos con ellos? Problemas con los temas de costos y que nos están sacando corriendo a cada rato. Nos están sacando corriendo a cada rato y eso es muy incómodo. Eso es muy incómodo. Entonces no queremos eso. ¿Listo? Entonces, no tener una sede aleatoria puede variar la ubicación o estar un poquito más alejado de lo que normalmente estamos dispuestos a ir. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo más importante? Y aquí esta es mi conclusión para todos, por favor, ténganlo en cuenta. No se trata si esto es virtual o presencial. Eso no es lo importante. Lo importante es que sea intencional. Por favor, si hay alguien allá escuchando, me diga, por favor, no importa si es virtual o presencial. Lo importante es que sea intencional. Lo importante no era para la gente que seguía a Jesús, si tú tuvieses que seguir a Jesús hoy en día, si tuvieses que seguir a Jesús y Jesús fuera tu pastor, hoy tendrías que ir a Cafarnaúm, pero después tendrías que ir a Betsaida, al otro lado del río, del mar. ¿Sí me doy a entender? Habían 10 ciudades alrededor del mar y Jesús recorría esas 10 ciudades. A eso se le llamaba Decápolis. Y la gente recorría todos esos lugares detrás de Jesús escuchando su palabra. ¿De qué se trataba? ¿Del lugar? No, de que fuera intencional. La gente tenía la intención. Entonces necesitamos desarrollar compromiso para establecer prioridades y
Prioridades para desarrollar estos recursos. Recursos humanos, que son personas. La iglesia no funciona sin personas. ¿Sí? Tiempo. Hay que tener disposición y disponibilidad. A todo el liderazgo de la iglesia, yo les voy a pedir que si se van a comprometer conmigo a hacer funcionar esto, si usted quiere puede asistir a la iglesia, pero si va a ser parte del liderazgo de la iglesia, yo les voy a pedir un favor. Y es que los sábados, después de las 2 de la tarde, nadie debe hacer ningún compromiso en cuanto de usted dependa. Solo bajo una emergencia. Usted va a hacer agenda después de las 2 de la tarde, se va a ocupar en algo después de las 2 de la tarde un sábado. Hasta el sábado a las 2 de la tarde. Eso les voy a pedir como estándar de servicio en nuestra iglesia para poder servir. Después de las 2 de la tarde no hago mercado, no acompaño a nadie, no me voy a hacer vueltas, no me voy a hacer compras, no existe otro enfoque sino la iglesia después de las 2 de la tarde para quienes quieran trabajar en el servicio, en el liderazgo con personas este año con nosotros. Desde ya lo estoy diciendo, les vamos a brindar eso desde las 2 de la tarde. ¿Sí? Las personas van a entregar su tiempo. Nadie tiene más amor que uno que da la vida por sus hermanos. La vida es el tiempo, porque el tiempo es el que marca la vida. La vida no es dinero, la vida es tiempo. Todo tiempo que tú dediques para alguien, eso es amor. Así se escribe amor, tiempo. Si amamos a Dios, si amamos esta obra y nos vamos a entregar, vamos a hacer ese compromiso que después de las 2 de la tarde, en cuanto de nosotros dependa, los que estamos en el servicio y los que vamos a liderar esta iglesia, no vamos a hacer ningún compromiso después de ese horario. ¿Sí? En cuanto de nosotros dependa. No existimos para nadie, no hay compromiso, no me visites después de esa hora, no existo para nadie más, sino para Dios a partir de esa hora. ¿Sí? Eso les voy a pedir tiempo. Hay que tener compromiso en lo financiero, pues siga siendo fiel a Dios con lo que Él le da, no de más de lo que Él no le ha dado. Nunca, a mí me encanta que utilicemos la fórmula del diezmo, es porque el diezmo es de lo que se recibe, de lo que se ha recibido y no de lo que no se ha recibido. Y es justo, si recibiste poco, ese 10% va a ser poco realmente, también. Y si recibiste mucho, ese 10% puede ser mucho. Entonces, es eso, compromiso financiero. Capacitación, hay que, no, yo no sé hacer esto. Perfecto, es la oportunidad que tienes para crecer y capacitarte. Así que sin excusas de que no sabes hacerlo. Hoy en día es más fácil aprender. ¿Sí? Entrenamiento. Ahora, ya recibí la capacitación, ahora me voy a entrenar, voy a desarrollar correctamente estas habilidades. Implementación. Hay que dedicarse a implementarlo, no siempre saber hacer las cosas es una cosa, pero hacer esas cosas que sabes hacer es otra totalmente distinta. Implementación. ¿Ven por qué necesitamos desde las 2 de la tarde del sábado? Desarrollo. Ahora lo implementamos y ahora hay que desarrollarlo. Hay que ver cómo. Y constancia. La constancia es mantenernos haciendo eso, no hacerlo por un mes solamente y no volver a hacerlo a menos de que hayamos hecho una evaluación juiciosa y decimos, no lo vamos a volver a hacer, pero tenemos un motivo para hacerlo o para no hacerlo. ¿Listo, familia? Esto era lo que quería explicarles y pues si quiero saber si hay alguna pregunta hasta el momento. Conclusión, entonces necesitamos más anfitriones desde este próximo sábado confiando en Dios, ¿no? Sí, la intención no es tener una reunión virtual desde la casa, la intención es tener contacto. Entonces, como les dije, vamos a obligarnos a eso, ¿sí? En la medida de lo posible. Igual, si usted quiere ver el culto desde su casa y no reunirse con nadie más, yo ya le di la instrucción, usted allá con Dios, ¿sí?
Pero mi instrucción como pastor es, si vas a abrir un espacio en tu casa, ábrelo, invierte, ¿sí? Invierte. Invierte en tiempo para otras personas y decir, en mi casa pueden contar con espacio para recibir a las personas. Yo voy a adecuar mi casa, voy a poner un televisor allí, voy a conseguirme o voy a mí que me expliquen, tengo un parlante, un equipo de sonido, puedo ponerlo o con el sonido del televisor puedo colocarlo para poderlos tener y tengo una conexión a internet estable, cuenten conmigo. Si eso es así, entonces eso es lo que necesitamos de los anfitriones. ¿Listo? Quien quiera ser anfitrión, mañana yo voy a escribir allí a Comunidad Radical para que quien quiera ser anfitrión vaya y por interno nos cuente. ¿Sí? Por interno digan, pastor, pastora, ¿qué hay que hacer para ser anfitrión? Y entramos en capacitación. ¿Listo? Y lo capacitamos y miramos qué recursos necesitas. Probablemente no logres hacer anfitrión este sábado, pero puedes ser anfitrión ya el siguiente de arriba mientras se adecuan los recursos. O probablemente sí, porque, por ejemplo, lamentablemente para ser un anfitrión no te sirve un celular, ¿sí? Tienes que tener un televisor. Necesitas un televisor para ser un anfitrión, ¿sí? Un televisor lo suficientemente y con un buen sonido para hacerlo y con una conexión a internet estable. Si tienes un computador y un televisor con conexión a internet, te sirve. Ah, no, que mi televisor no es Smart TV, yo no puedo ver YouTube en el televisor. Perfecto, pero tienes un computador y un televisor, esas dos cosas pueden funcionar juntas, ¿sí? Si tienes un parlante, un pequeño equipo de sonido, lo que sea, también se lo podemos adaptar para que se oiga lo mejor posible, ¿sí? Y podamos tener, y el espacio que van a tener allí en sus hogares. ¿Listo? Eso es lo que queremos hacer, ¿vale? Y pues obviamente los que están lejos de Bogotá, entonces, pues ellos serán anfitriones allí y ya estableceremos una estrategia para que ustedes inviten a otros, porque hoy tenemos la oportunidad de expandirnos y de tener muchas otras personas vinculadas a nuestra iglesia, aunque no estén en la ciudad ni en el barrio donde nosotros nos encontremos. Eso va a ser una bendición. ¿Estamos ready? ¿Eso es todo? Por favor, una manito arriba o abren su micrófono y digan sí, todo en orden, gracias. Jonathan quiere hablar, por favor, Jonathan, habla. Hola, hola. Quería saludar. ¿Cómo están? Hola, ¿me escuchan? Sí, hola, Jonathan, te oímos. Ah, bueno, listo, listo. Sí, no, todo bien, todo claro. Hasta el momento. Gracias. Gracias, Un Jonathan. abracito para todos. Lo mismo para ti, Jonathan. Listo. Muchas gracias. Ah, ahí está mi hermana Delia. Muchas gracias a ti por tu tiempo y por estar ahí atenta, mi hermana Delia. Sí, señor, con todo gusto. Listo, entonces los que no puedan ser anfitriones por X o Y motivo, ¿alguien iba a hablar algo? Bueno, los que no puedan ser anfitriones por X o Y motivo, pues básicamente, entonces, pues la idea es que se unan a la casa de otro anfitrión. ¿Listo? Y desde allá, entonces, apoyemos y sirvamos. Listo, mi amor, todo claro. Ok, familia del cielo, los bendigo, que descansen, que el Señor los bendiga con abundancia, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y sobre todo que el Espíritu Santo les hable y les dé entendimiento de la forma como vamos a operar, porque déjenme decirle que para mí ya pasó el duelo de dejar esa bodega atrás
y se me ha abierto una perspectiva muy, muy grande acerca de la oportunidad tan hermosa que tenemos hoy como iglesia de abrir nuestro alcance y de llegar a personas que probablemente de otra forma no pudiésemos llegar. Un abrazo para todos, les amamos con todo el corazón, en serio, con mi esposa, oramos por cada uno de ustedes y los bendigo. ¿Listo? Esta reunión vamos a grabarla, que quedó grabada y la vamos a subir. Mañana ya estará disponible, la vamos a compartir en el grupo para que aquellos quienes no pudieron estar presentes, entonces la puedan disfrutar. Un abrazo para todos, les amamos en Cristo Jesús. Chao, chao. Amén, pastor. Listo, muchas gracias. Dios lo bendiga. Un abrazo, que estén bien. Gracias, mi Saludos, pastor. bendiciones para Bendiciones. todos. Chao, chao. Muchas gracias. Angélica quiere hablar. Chao, bendiciones, gracias. Angélica ya habló. La hermana quería hablar.